¿Cómo están? Ya estamos aquí en vivo para compartir un mensaje poderoso de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos a hablar del libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, que realmente ayer cuando estaba haciendo este estudio me quedé maravillada de todas las cosas que Dios nos muestra por medio de su palabra, para fortalecernos, para sustentarnos, para guiarnos, para orientarnos. Son instrucciones que recibimos de parte de Dios. Tenemos que ser agradecidos por ello. Así que gracias por esa bendita palabra que nos sustenta, que nos fortalece, que nos sacia. Porque la palabra de Dios es el pan que todo ser humano necesita en esta tierra para estar fortalecido en su alma y en su espíritu, por lo cual va a ir directo a su mente y a sus emociones. Así que el día de hoy quiero que prestes atención a este mensaje. Es profundo para tu vida y es algo que Dios quiere darte entendimiento, ¿ok? ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 5? El hombre sabio oirá y aumentará su aprendizaje, y el hombre de entendimiento. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que el hombre sabio oirá la palabra de Dios, que el hombre sabio oirá y aumentará su aprendizaje, aumentará su saber. El hombre realmente tendrá el entendimiento, será un hombre de entendimiento. Y acá Dios habla específicamente para la sabiduría. Acá Dios dice bien claro que el que escucha la sabiduría aumentará el saber de la persona. La sabiduría traerá aprendizaje en la vida de la persona. La sabiduría traerá entendimiento en la vida de la persona. Y tú y yo necesitamos de eso, necesitamos de aprendizaje, necesitamos de entendimiento y necesitamos realmente nosotros oír la sabiduría de Dios que nos enriquece. ¿Y qué más dice en el versículo 7? El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los locos la desprecian. Desprecia la sabiduría y la instrucción. Dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero infelizmente hay personas que lo desprecian. Y en la Biblia dicen los locos. ¿Qué es locos? Los que no aprovechan la oportunidad. Los que no buscan ese conocimiento desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. Así que yo quiero que tú el día de hoy tú puedas realmente buscar sabiduría. Porque tú y yo necesitamos de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es cuando Dios te da un mensaje, una instrucción, tú lo coloques en práctica. Sabiduría es colocar en práctica las cosas buenas para nosotros. Sabiduría es realmente andar basado en los principios y en los valores que Dios nos manda. Sabiduría es, por ejemplo, ¿qué es la persona sabia? La persona sabia aprende de los errores de las otras personas. La persona sabia no necesita pasar por ese error que ya cometió la otra persona, sino que el error de la otra persona le sirve como ejemplo para que ella pueda aprender con ese error. Eso es ser sabio, que aprovechas el tiempo al máximo, ¿ok? Por ejemplo, uno tiene que tener un corazón enseñable. Uno tiene que tener un corazón que se deje enseñar. Uno tiene que pedirle, Señor, me da sabiduría, me da inteligencia, me da conocimiento. Señor, yo quiero que mi corazón sea enseñable. Yo quiero que mi corazón esté dispuesto a aprender y también a desaprender. Porque hay cosas que nos han enseñado que no es real, que no es verdad, que son mitos, que son tradiciones, que son creencias. Entonces también tenemos que aprender a desaprender para aprender lo que es correcto. Entonces, como les decía, en Proverbios 1, en el versículo 5, dice, el hombre sabio oirá
y aumentará el aprendizaje. Y el hombre de entendimiento alcanzará sabios consejos. El hombre de entendimiento alcanzará sabios consejos para entender un proverbio y su interpretación. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los locos desprecian la sabiduría y la instrucción. Y eso es triste realmente. ¿Por qué? Porque yo leí en el versículo, primero voy a ir al versículo 23, nos dice, la palabra de Dios. Atenta para mí a la reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Entonces la sabiduría nos habla a nosotros. Es el llamado de la sabiduría, como dice acá en el título. Ella nos dice, presta oídos a mi reprensión. Presta oídos cuando yo te corrijo. Presta oídos cuando yo te reprendo. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros prestamos oído a la corrección, la misma sabiduría va a derramar sobre nosotros ese conocimiento valioso que hará y nos hará conocer las palabras de Dios. ¿Por qué, Luciana, dices que es que derramaré mi espíritu sobre ustedes? Porque la sabiduría hace parte de los 7 espíritus que Dios dio a la iglesia. Justamente eso está en el libro de Isaías 11:2 y en Apocalipsis 1:4 y 3:1. Ahí habla de los 7 espíritus que están delante del altar de Dios y que Dios nos dio a nosotros para vivir en esta tierra. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? Que representa realmente la perfección y la plenitud del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Señor. Número 2, la sabiduría. La sabiduría es un espíritu que desciende sobre nosotros, que nos da conocimiento. No lo puedes tocar, no lo puedes ver, ese espíritu que es derramado sobre nosotros. Número 3, la inteligencia. 4, el consejo. 5, poder. 6, conocimiento. Y 7, temor de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios que te capacite de los 7 espíritus. Pero ¿cuándo Dios te va a capacitar de los 7 espíritus? Porque es necesario para nuestro vivir. Es una prioridad alta para nosotros. Es importante para nuestro caminar. Pero ¿en qué momento Dios te va a dar eso? Cuando realmente tú atiendas a la reprensión. Estés atento y atento cuando Dios nos corrige. Porque el Padre que ama corrige. Y Dios es un Padre que nos ama. Y el Señor nos corrige para caminar en ese camino correcto, en ese camino angosto, que no es camino de perdición, sino es camino de bendición, de salvación. Y tú y yo tenemos que aprender a caminar en ese camino. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor quiere dotarnos de los 7 espíritus que Él dio para la iglesia, para el ser humano. ¿Ok? Que es el espíritu del Señor, el espíritu de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, del poder, del consejo y del temor a Dios. Que cuando tú recibas un consejo de alguien, tú puedas sentir que ese consejo viene de parte de Dios para tu vida. Que es un consejo que te edifica, que es un consejo que realmente te lleva a otros niveles, te hace ver la vida diferente. Que es un consejo bueno, verdadero. A veces el consejo duele, pero es un consejo verdadero, saludable. ¿Ok? Dios te quiere dar poder para fortalecer tu alma, tu espíritu, para que tengas fuerza, para que puedas levantarte, para que puedas hacer tus cosas, para que tengas esa energía de lo alto, ese vigor de lo alto, esas fuerzas que Dios nos da, donde quita todo cansancio.
Dios quiere derramar ese poder sobre nosotros. Dios quiere derramar de su conocimiento para que tú seas una persona que aprende, una persona que entiende, que tiene clareza, que tiene una mente firme, una mente renovada, una mente saludable como la mente de Cristo. El temor de Dios que nos libra de todo mal, que te lleva a hacer las cosas correctas porque tú temes a Dios. Porque tú no lo haces porque te están viendo, sino porque realmente tu corazón está temiente de Dios. Que no esperas que alguien te mire para hacer lo correcto, sino que tú haces lo correcto aún cuando nadie te ve. Porque tienes el temor de Dios en tu corazón. Y Dios se alegra por eso, porque es el principio de la sabiduría. Entonces las cosas porque tú temes a Dios, porque tú respetas a Dios. No hablo de un temor de miedo, sino de respeto. Por más que nadie te ve, tú sabes que Dios te ve y te comportas temiente a Dios. Ese corazón le agrada, Dios se deleita en esos corazones. ¿Ok? Y que el Espíritu de Dios sea sobre nosotros. Cuando esté el Espíritu de Dios sobre nosotros, es cuando Dios nos lleva a toda verdad. Es cuando la presencia de Dios camina con nosotros. Y nosotros podemos exaltar, nosotros podemos exhalar el perfume de Cristo. Y cuando tú veas, oye, esa chica que tiene algo diferente, es el Espíritu de Dios sobre ti, para libertar a la persona, para quitar la venda de los ojos, para guiarla, para orar por su vida, para destruir toda maldición en el nombre de Jesús, toda amarración, todo amarre, para destruir toda ceguera, para que Dios pueda quitar la venda de sus ojos, el Espíritu de Dios. Para libertar a los cautivos, como dice Dios, que en lugar de tristeza llevar alegría, en lugar de luto, fiesta. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para eso, para libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. El Espíritu del Señor está para eso. Tú tienes que pedirle eso a Dios, que te dote, que nos dote cada día de eso, de inteligencia. Que seas una persona inteligente, que tus emociones sean inteligentes. Tenemos que tener las emociones inteligentes, comportarnos de manera inteligente, tener la actitud inteligente. Eso te hace grande en esta tierra. Eso te hace diferente ante los demás en esta sociedad que está gritando por eso. Entonces Dios quiere que tú y yo tengamos los 7 espíritus del Señor sobre nosotros. ¿Entiendes? ¿Qué más? Porque ¿qué dice Dios? Dice que si realmente dice, en el versículo 24, dice, porque te llamé y me rechazaste. Extendí mi mano y ni un hombre se importó. Más bien, reducieron a nada todo el consejo que les di y no quisiste mi reprensión. Es como si la sabiduría te estuviera hablando. Es como que la sabiduría te estaría diciendo, yo te llamé, yo te extendí mi mano, pero no te importó. Más bien, reduciste a nada mi consejo y no quisiste mi reprensión. Porque hay mucha gente que se cree que está correcta en la forma que piensa, en la forma que habla y en la forma que se comporta. Y esa es una ceguera espiritual, ¿ok? Por eso muchas veces Dios nos reprende, Dios nos corrige. Y tú y yo tenemos que ser obedientes a esa reprensión. Tú y yo tenemos que agradecer a Dios más bien por esa reprensión y no rechazar la reprensión de Dios. Pero ¿qué dice acá? Rechazaste, extendí mi mano y no te importó. Reduciste a nada mi consejo y no quisiste mi reprensión. Entonces te dice la sabiduría, yo también me reiré en el día de tu calamidad. Me burlaré cuando les llegue el temor. Cuando el temor llegue como una desolación y cuando la destrucción también llegue como un remolino de viento. Cuando la aflicción y la angustia venga sobre ustedes. Entonces Dios justamente nos reprende para esto. Para que no nos llegue realmente
cuando nos llegue aún el día difícil, tú tengas la sabiduría para saber cómo salir de ese problema y no hundirte en la angustia ni en la aflicción, ni en la destrucción para que no te destruya. Por eso Dios quiere esa sabiduría que tú y yo aprovechemos al máximo, porque eso hará que en los momentos difíciles estemos firmes, con la cabeza consciente, con la cabeza en el lugar correcto, con los ojos hacia arriba, porque de allá viene tu socorro, de allá viene el pronto auxilio, de ahí viene la verdad, de lo alto. Para que estemos firmes contra el mal, porque lo único que va a vencer el mal es haciendo el bien, haciendo lo correcto. Como dice la palabra de Dios, someternos a Dios, resistir al diablo, porque él huirá. ¿Y qué es someterme a Dios? Ser obediente a Dios, ser obediente a su reprensión, ser obediente a su palabra, tener comunión con Él, andar con Él, ser guiada, orientada por Él, en esa instrucción, en ese mensaje. ¿Ok? Porque ¿qué dice? Entonces ustedes me llamarán y no les responderé. De madrugada me buscarán, mas no me encontrarán. ¿Por qué? Porque odiaron mi conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Y eso es grave. Y infelizmente hay personas que hoy día viven así. Ellos no quisieron mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Por tanto, comieron del fruto de su propio camino y se llenaron de sus propios artificios. Porque los desvió, porque el desvío de los simples los matará y la prosperidad de los tontos los destruirá. Pero quien me oye habitará en seguridad y estará en paz en relación al miedo del mal. Entonces Dios hace una diferencia. Quien acepta la reprensión, quien oye la sabiduría, quien acepta el aprendizaje, quien alcanza el entendimiento y los sabios consejos, dice que quien oye todo eso y hace, habitará en tranquilidad, habitará seguro, estará en paz en relación al miedo del mal. Entonces Dios quiere traer eso para nosotros, seguridad, paz, aun cuando vengan los momentos difíciles, aun cuando venga lo malo. El Señor va a hacer que nosotros estemos en paz, que nada de eso nos va a amedrentar, nada de eso nos va a quitar la paz. Como decía Jesús, en el mundo pasarán aflicciones, pero confía en mí que yo vencí. Entonces esa palabra quería compartir contigo. Seamos atentos a la reprensión de Dios. Seamos atentos a la sabiduría de Dios. Seamos atentos a la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay una verdad para seguir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Así que yo quiero que tú el día de hoy puedas abrir las puertas de tu corazón y que tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Que tú puedas tener un encuentro con el mismo Jesucristo, con tu Salvador que murió por nosotros. Así que esto no es obligatorio. Nadie obliga a nadie, es algo personal, algo que te nace en tu corazón y que tú lo puedas hacer. Porque Dios quiere corazones así. Dios no obliga a nadie. Cada uno hace su voluntad. Pero es mejor decir al Señor que se haga tu voluntad en mi vida, mas no la mía. ¿Me entiendes? Así que en esta hora, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy tú lo hagas. Que tú puedas abrir las puertas de tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Cierra tus ojos, es personal y repite esta oración después de mí. Padre amado, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy las gracias por el día de hoy haber escuchado tu palabra. Y en esta hora te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Lávame con la sangre de Jesús. Perdóname, Señor, sea de manera consciente o inconsciente, Padre. Y yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Cristo como mi Señor
y mi Salvador personal, que habita en mí para siempre, y voy a perseverar hasta el fin para ser salva o salvo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que tú todos los días te alimentes de la palabra de Dios, que tú puedas doblar tus rodillas en tu lugar secreto, que busques una iglesia que te predique en la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y que tú puedas tener una vida, un estilo de vida en Jesús, porque ese es el mejor camino, la verdad y la vida, ¿ok? Si este video te edificó, dale un like, un me gusta, suscríbete a mi canal, que tengo más para ti. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.